Chicos, ¿cómo están? Hoy día estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema espectacular. Vamos a hablar de la ozonoterapia o de la hemoterapia mayor. Pero antes que empecemos el video, quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores. Estamos muy contentos, pasamos los 300 suscriptores. Es un sueño hecho realidad, y si tú eres parte de esta familia es realmente porque has decidido sanar, porque ya buscaste por todos los lugares para tú poder sanar tu problema autoinmunológico, tu problema de artritis reumatoide, tu problema de colitis ulcerosa, tu problema de lupus, tu problema de vasculitis, todos los que embarcan la rama de problemas autoinmunológicos. Pero el día de hoy, mucho antes que empecemos el video, quiero darle mis sinceras felicitaciones a mi hermano Jonathan Cruz, porque abrió su canal de YouTube y literalmente tengo que contarles algo especial acerca de Jonathan. Jonathan fue mi compañero de aventura desde el día número 1 que yo me enfermé. Él también pasó por un proceso de enfermedad de colitis ulcerativa severa y él estuvo muy pero muy enfermo y los dos nos unimos. Yo también caí en enfermedad y los dos nos unimos. Él fue mi amor de verano, él fue el que entre los dos nos acompañamos a todos los viajes que tuvimos, a todos nuestros tratamientos. Fue mi compañero de aventuras, así que te voy a dejar su canal porque él decidió compartir, así al igual que yo, decidió compartir su experiencia a cómo él logró sanar de colitis ulcerativa. ¿Me estás escuchando? Sí, él se sanó. Todos le decían, todos sus doctores, sus gastroenterólogos, le decían que esto no se podía sanar, que él iba a necesitar una colostomía, que era una reversión de su colon y que él iba a tener que defecar por una bolsa de colostomía. No, entonces, pero déjame decirte que él logró sanar y su canal ha sido creado para contarte a ti cómo él lo logró, así que me gustaría que lo apoyaran. Él recientemente lo abrió, así que él ha decidido hacer el canal bilingüe y está haciendo los videos en español y en inglés, así que esa es una de las cosas que me gustaría tocar el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, estamos volviendo a nuestro tema de día de hoy, que es la ozonoterapia. Como ya vieron el thumbnail, ahí voy a mostrar las dos fotos mías, que fue el antes y el después, cómo yo llegué a mi tratamiento de la ozonoterapia. Si nos remolcamos en el tiempo, yo caí a mi primer diagnóstico, me llegó en el año 2017, donde fue que yo tenía una enfermedad de Lyme's, porque yo tuve una picadura de garrapata en el 2014. Entonces, yo realmente nunca le presté importancia a lo que me pasó, pero mis primeros síntomas llegaron en el 2017, lo cual ya había sido demasiado tarde porque lo que yo tenía ya era algo crónico. Entonces ya mi cuerpo, ya la garrapata había, como dice, hecho casa en mí y había causado muchísimas coinfecciones. Entonces yo estaba desesperada, yo no sabía qué hacer, y en el 2018 fue literalmente el peor año que yo tuve desde el momento que me diagnosticaron. Estaba demasiado enferma, no podía caminar, mi cuerpo era completamente hinchado, mis dedos yo no los podía mover, estaba totalmente hinchada, mis rodillas parecían dos sandías, estaban demasiado hinchadas y ni siquiera podía doblarlas.
y parecía un robot como caminaba, y yo simplemente no podía subir las escaleras. Tengo una casa de 2 pisos y prácticamente viví por meses y meses en el primer piso sin poder subir al segundo piso y poder recoger la ropa de mis hijos para poder lavarla. Entonces estaba literalmente prácticamente en cama, no podía, el dolor era insoportable y lo único que yo hacía era llorar. Pero como dice, tengo un corazón de guerrera, dije, fui al médico y lo único que pasó fue que me llenaron de prescripciones médicas, y una de las prescripciones médicas que prácticamente yo acumulé como 7 de ellas fue la prednisona. Pero yo desde el primer día yo decidí, porque yo he crecido por la vía natural, entonces yo decidí, y a la vez por mis conocimientos de enfermería, fue mi decisión que yo iba a sanar por la vía natural. Entonces empecé a investigar y descubrí la ozonoterapia o la hemoterapia mayor. Y en aquel tiempo casi me caigo, el único lugar que existía era en Arizona, y yo literalmente estaba muy, muy lejos de Arizona, y yo tenía que viajar y tenía que quedarme allá para poder hacer la ozonoterapia, y no podía porque tenía niños muy pequeños y se me hizo imposible. Pero ocurrió un milagro. Descubrí que había una clínica a 3 horas y media de mi casa, que yo podía llegar. Estaba mucho más cerca de donde yo vivía. Entonces decidimos, mi hermano Jonathan, porque en aquel tiempo también él estaba teniendo un tiempo muy complicado con su colitis ulcerativa. Entonces ambos, yo lo llamé, le dije: Jonathan, he encontrado algo que te puede ayudar y me puede ayudar a mí. Entonces sí, nos fuimos a Pulaski, Tennessee. Era un pueblito muy pequeño que tenía esta grandiosa clínica que se llama, aquí todavía tengo mi folder de paciente que me dieron cuando yo llegué en mayo del 2018. Aquí todavía conservo el primer recibo que me dieron de mi tratamiento. Si tú puedes ver la fecha ahí, es mayo 30 del 2018. Ahí está la primera hoja del primer día que yo llegué, y fue mi primer día. Lo esperé con tantas ansias porque yo lo descubrí la clínica en abril, pero yo no pude ir hasta el mes de mayo, y ese día literalmente llegué caminando a paso corto a la clínica, y me recibieron, como dice, con mucha alegría. Ya me esperaban, y mis primeros, como dice, análisis fueron, el doctor me dijo: Jacqueline, realmente estás muy, muy enferma. Me hicieron muchos exámenes y me dijeron: ¿tú tienes, cuántos años me dijeron tienes? Yo creo que tenía como 33 años, y me dijeron: tu edad, como dice, tu edad cronológica es 33 años, pero realmente estás viviendo en el cuerpo biológico de una mujer de más de 70 años. Me dijo: estás muy, muy enferma. Entonces, para mí ya no era noticia, porque literalmente yo me sentía como una mujer muy vieja, muy cansada, muy adolorida. Entonces, desde el primer día que yo llegué, me hicieron muchos exámenes, muchos laboratorios. Me hicieron examen de orina de 24 horas, en lo cual detectaron cantidades muy altas de plomo. ¿De dónde yo había sacado plomo? Tenía metales en mi cuerpo, y el doctor me dijo: de frente te vas a hacer la ozonoterapia. ¿Qué es la ozonoterapia? La ozonoterapia también es conocida como el 10 Pass. Quiere decir que 10 veces te van a lavar la sangre. Entonces, pero a mí ya me habían dicho
que yo tenía que llegar a la clínica muy hidratada, que muchos días antes que yo llegara a la clínica yo tenía que haber consumido, como dice, mis 8 vasos de agua diaria, porque necesitaban una vena que esté muy hidratada para que me puedan hacer el tratamiento de la ozonoterapia. Entonces yo me aseguré que llegara muy hidratada para poder participar, como dice, que no tengan problema en encontrarme la vena y que mi sangre fluya. Entonces ahora volvemos. ¿Qué es el TEMPAS o qué es la ozonoterapia? Yo tengo muchos documentos aquí donde ellos me educaron, porque hasta ese momento yo solamente sabía algunas cosas de lo que era la ozonoterapia, pero te voy a decir que el señor Jamie Hagan fue mi ángel, fue nuestro ángel para mí y para Jonathan, porque estábamos, como dice, muy cansados, muy enfermos, y ellos se encargaron de hacer la parte mayor, de cuidarnos en el momento en que estábamos, como dice, con mucho dolor. Entonces, en aquel momento, lo único que yo quería era sentirme mejor, como tú lo estás deseando en este momento. Yo sabía los grandes beneficios. Yo venía con un diagnóstico de enfermedad de Lyme por la picadura de la garrapata, y a la vez la enfermedad de Lyme me había causado la artritis reumatoide, que era, como dice, un dolor corporal severo y estaba atacando a mis articulaciones. Entonces, el problema de la enfermedad de Lyme había prácticamente desarrollado demasiadas infecciones oportunísticas en mi cuerpo. Entonces yo estaba con una sangre muy pesada, mi sangre estaba muy aletargada. Entonces eso era mi lentitud, eso era mi dolor. Entonces esa es la parte importante que jugó la ozonoterapia, porque yo necesitaba que mi sangre fuera oxigenada. Entonces yo te voy a leer aquí lo que a mí me dieron en Pulaski, Tennessee. La clínica se llama Platinum Healthcare, y aprendí que la ozonoterapia se encargaba de regular tu sistema inmunológico. Iba, como dice, a mejorar mi circulación. Se iba a encargar de remover todos los organismos patógenos y la reducción de toxinas, porque yo llegué llena de toxinas. Descubrí que tenía plomo en la sangre, y también tiene un efecto antiinflamatorio y también cosmético, porque después de todos mis tratamientos, como hice de ozonoterapia, yo estaba radiante, estaba todo el tiempo, como dicen, la gente tenía ese glow, ese brillo en mi cara. En ese momento no me importaba nada cosmético, yo solamente buscaba mejorar, buscaba reducir mi dolor articular. Entonces, ¿cómo es la ozonoterapia? Yo te voy a mostrar muchas fotos a través de este video, y lo que hizo esta ozonoterapia funcionó, donde a mí me colocaban una vía endovenosa y me extraían 200 mililitros de sangre. Y yo cuando vi mi sangre estaba enferma, estaba oscura. Y cuando salía por el tubing, por la sonda, salía una sangre muy lenta, muy sucia. Llenaban la botella de 200 mililitros y luego la ozonificaban, le ponían el ozono y me la volvían a regresar a mi cuerpo. Y esa sangre llegaba viva, limpia. Era una sangre vibrante, roja, hermosa. Y ese proceso lo iban haciendo 10 veces. Por eso se llama TEMPAS, porque lo hacen 10 veces. Entonces, en ese proceso lo que están haciendo es devolverte tu sangre con ozono, una sangre limpia, purificada, oxigenada. Entonces tu cuerpo lo que hace es producir, como dicen, más células madres. Te estás
prácticamente regalando vida. A veces hay personas que están demasiadas llenas de toxinas y de patógenos, que se sienten mareadas, que tienen mucho dolor de cabeza, y eso le pasó a mi hermano. Algunos vomitan, pero a mí no me pasó nada. Estuve bien después del tratamiento, que prácticamente dura entre hora y hora y media, dependiendo qué tan rápido, como dice, que tu vena no colapse, porque eso depende de la hidratación que tienes. Después de mi tratamiento de ozonoterapia, lo que hacíamos era ir a las grandes dosis de vitamina C. Sí, tú lo has escuchado, las grandes dosis de vitamina C. Y yo recibía entre 25 gramos a 50,000 gramos de vitamina C en la vena. Era prácticamente para devolverle al cuerpo lo que no tenía. Y también hacía el Myers Cocktail. El Myers Cocktail es un doctor que lo creó, donde también era para fortificar el cuerpo. Era un cuerpo enfermo, y el Myers Cocktail contiene calcio, magnesio, vitamina C, entre otros minerales que son necesitados para el cuerpo. Entonces, ese fue mi primer tratamiento de ozonoterapia en mayo del 2018. Y nosotros fuimos todo ese verano, Jonathan y yo fuimos todo ese verano. Nosotros hicimos cada uno 7 tratamientos. Son bastante costosos. Aquí en Estados Unidos la salud es bastante costosa, y simplemente esto no era cubierto por, como dice, un seguro médico. Esto era de tu bolsillo, tú lo pagabas. ¿Y cómo nosotros logramos pagar estos tratamientos? Pues fue toda una aventura, pero como dice, Dios siempre te da una ventana abierta, siempre te da una puerta abierta. Y lo logramos de muchas maneras. Hicimos venta de garaje, hicimos, como dice, recolección. Muchos amigos nos apoyaron económicamente, nos regalaron dinero, muchas amistades, muchos familiares, y simplemente el dinero fluyó. Y como dice, cuando tú empiezas a sumar y das más de lo que algún día planeaste, tú dijiste, ¿y de dónde salió todo ese dinero? Déjame decirte que esto es el Señor Jesús. Cuando tus números se hacen más grandes y tú dices, pero ¿de dónde salió todo eso? Entonces esa es la mano de Dios en el momento más grande de tu necesidad. Entonces Jonathan y yo pasamos todo el verano en Pulaski. No vivimos allá, simplemente después de nuestros tratamientos pasábamos todo un día en Pulaski, viajábamos 3 horas de ida y 3 horas de regreso, y lo hacíamos una vez a la semana. Lo hicimos por 7 semanas. Nuestro último tratamiento fue en el mes de julio, entonces regresamos cada semana, manejábamos y regresábamos a casa, porque teníamos que regresar porque ambos teníamos bebés chiquitos. Entonces lo hicimos así. Ese fue nuestra aventura del 2018. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los grandes resultados de la ozonoterapia? Pues fueron los mejores resultados gracias a la ozonoterapia. Yo también me inyecté el ozono directamente en las rodillas, porque mis rodillas estaban muy adoloridas, estaban muy hinchadas, y el doctor a mí me inyectó, no sé exactamente los mililitros que me inyectó de ozono, pero fue directamente a la rodilla. Fue, como dice, directo en el área donde me dolía. Fue en ambas rodillas. Los resultados de la ozonoterapia fue el regalo más grande que yo recibí en el 2018, porque eso fue lo que a mí me levantó, lo que a Jonathan lo levantó. En ese año estábamos literalmente pasando por el dolor más grande, como dice, por el tiempo más complicado, y la ozonoterapia, como se llama ozone therapy, nos levantó. La sangre la teníamos más limpia, la teníamos más vibrante, y literalmente nuestro cuerpo
cogió pista porque estaba prácticamente enfermo. Estaba yo muy aletargada. Yo no les mencioné, pero cuando fui diagnosticada con Lyme disease y también la artritis reumatoide, mi tiroides estaba en 0 y lo volvió a confirmar cuando yo llegué a la clínica. Me hicieron el perfil de tiroides y me dijeron: tu tiroides está en 0, no tienes tiroides, está. Y eso explicaba mi pérdida de peso. Yo había perdido 32 libras. Yo estaba pesando 132 y llegué a 100 libras. Estaba muy enferma, muy adolorida y con un dolor severo de articulación. Entonces el doctor me dijo: Jacqueline, tu tiroides está en 0, y eso explica todo. Entonces también él me sugirió unas pastillas naturales que era para despertar mi tiroides, porque hasta eso había afectado, y eso hizo de que mi tiroides fuera despertando. Y poco a poco, con los tratamientos de ozonoterapia, comencé con los altos dosajes de vitamina C y también el Myers Cocktail, que contiene magnesio, y el magnesio hace maravillas en tu cuerpo. Mi tiroides despertó y empecé poquito a poquito a ganar peso. Entonces me pueden ver ahora, que ahora peso 127 libras, mi cabello está, como dice, mi cabello no crecía, mi cabello estaba muy enfermo, estaba muy seco. Entonces la ozonoterapia fue el mayor regalo que Dios me hizo en el 2018, y también lo fue para Jonathan. Así que no tengas miedo, siempre edúcate, busca. Siempre hay una salida, siempre estás acostumbrada a escuchar una narrativa, pero déjame decirte que en el árbol, como dice en el jardín del Edén, solo había un árbol malo. Dios dijo: no comerás de ese árbol, porque ese árbol tenía la fruta prohibida, pero el resto de árboles eran árboles que eran buenos. Entonces existe más, siempre tienes que buscar más, no te quedes ahí, porque Dios siempre ora: Señor Jesús, ábreme la puerta, ábreme la mente, déjame aprender, porque cuando tú aprendes, estás mejorando. No te quedes con lo que te dijeron, siempre busca. Así que con esto ya me extendí demasiado, estamos a 22 minutos, así que debo terminar este video, donde yo siempre estaré agradecida con la clínica here en Pulaski, Tennessee, Platinum Healthcare, con Jamie Hagan, que él fue en el 2018 que cambió mi vida, le dio un giro de 180 grados, y desde ese momento yo empecé a sanar. Así que el día de hoy en Clay Meadows Ministries USA te amamos, te respetamos, y si tú tienes alguna pregunta, como dices, si aún no te animas a suscribirte, dale, presiona esa campanita, presiona ese botón rojo de suscribirte, que estamos aquí todos aprendiendo. Así que el próximo video estaremos hablando de la maravilla de las enzimas proteolíticas. ¿Qué son las enzimas proteolíticas? Te dejo esa tarea, porque la otra semana te voy a contar de mi experiencia con las enzimas proteolíticas, cómo literalmente cambiaron mi vida. Ha sido todo un proceso tan hermoso, porque Dios estuvo en él. Así que el día de hoy nos estamos viendo. Un besito, y esto es: tú te lo mereces, te mereces la mejor salud, porque Dios te ama. Nos estamos viendo.